Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando en una nueva transmisión, algo atípico, tener que hacer dos transmisiones en un día, pero fueron compromisos que habíamos asumido previamente. Hoy día teníamos un diálogo previsto, lo voy a poner en contexto, voy a explicar la dinámica que se van a enterar los participantes ahora mismo, cómo es la dinámica, de hecho. Saludando previamente a Naum y a toda la gente que nos acompaña, igual que Flor Desi. Sabemos que hoy vamos a pedir ante todo respeto. Pueden hacer preguntas que vamos a dialogar al final. Vamos a dejar 15 minutitos para que puedan responder. Cuando digan pregunta para Miquel o pregunta para Linet, serán los últimos 15 minutos. Pero vamos a dialogar 45 minutos a partir de ahora. ¿Por qué surge este diálogo? Porque Miquele estuvo en mi canal la vez pasada exponiendo algunos puntos desde su perspectiva como católico en torno a los testigos de Jehová. Linet, que es una amiga, que es una allegada a la casa, que de hecho estamos colaborando en un proyecto en común dentro de lo que es la batalla cultural, me hizo saber algunas apreciaciones en cuanto a que quizás sería interesante poder dialogar o exponer otros puntos de vista. Entonces yo dije, qué interesante oportunidad para un diálogo fluido, donde cada uno pueden exponer, dialogar entre sí, donde Linet le pueda decir a Miquele por qué sostenés esto en base a esto, y que Miquele le diga, bueno, pero ¿y usted cómo que considera este aspecto? Un diálogo. Lo que vamos a permitir es que pueda empezar, por ejemplo, Linet, las damas primeros, expone Gracias. 3, 4, 5 minutos, yo los 4 minutos aproximadamente le voy a decir, bueno, redondimos la idea, luego expone 4 minutos Miquele, le digo, redondimos la idea, así son más o menos fluidos los intercambios. Tratemos que no sean más de 4 o 5 minutos cada uno. Tampoco voy a estar con el reloj, no es un debate formal. Tampoco pedimos aquí que tenga cada expresión que ustedes hagan las citas APA. Es un diálogo entre personas que cada uno ama a Dios. Yo lo entiendo de este modo. Cada uno ama a Dios y cada uno está en búsqueda de la verdad. Esto es lo que yo considero. Cada uno quiere llegar a las verdades últimas. Simplemente esto. Aclara esto. Punto importante, además de saludar al doctor Siegel, que lo veo aquí, hay mucha gente ya conectada, muchas gracias por estar, Dios te bendiga, Omar. Está nuestra amiga Leticia, Yesenia, recemos mucho por la familia de Yesenia, por favor, antes que me olvide, recemos mucho por la familia de Yesenia. Yo tengo que hacer la treintena por Naum y Flor Desi esta noche, pero vamos a incluir una oración especial por la familia de Yesenia. A la gente del chat, por más que sean Patreons míos, a mí saben que nunca le puse precio al conocimiento. Por más que sean mi Patreon número 1, miembros del canal o incluso amigos cercanos, los moderadores saben que se permite cualquier tipo de pregunta dentro del respeto. La primera falta de respeto, no queremos que se vaya a ofender a ninguno de los dos invitados. Si me insultan a mí no hay ningún problema, pero a los invitados se los respeta. Listo. Entonces, ya mismo vamos a arrancar. Vamos a permitir que usted, Linet, ya empezamos con los primeros 5 minutos. No hace falta que nos presentemos mucho porque acá nos gustan las ideas más que las personas. Claro. Queremos dejar la vida privada de cada uno en ese lugar, en lo privado. Pero bueno, le concedemos a usted los primeros 4 o 5 minutos aproximados para que nos comente cuál es su postura, cuál es su visión en torno a los testigos de Jehová. Sí, pues muchísimas gracias. Primero agradecer la invitación, profesor. La verdad es que es un gusto y un honor compartir espacio con usted y con su invitado, con Miquele. La verdad es un gustazo. Yo les comento, yo nací dentro de la religión de los testigos de Jehová. De los 36 años que tengo de vida, bueno, fui practicante cerca de 32 años aproximadamente. Actualmente no estoy practicando la religión, pero bueno, pues el conocimiento queda y justamente debido a eso es que cuando escuché el en vivo hace 15 días, tomé algunos apuntes de algunas imprecisiones y bueno, de hecho, básicamente, si quisiéramos, o no sé, también, bueno, a reserva de lo que ustedes nos comenten, tomar el tema con respecto a si Jesús es Dios o si los testigos de Jehová lo ven como un Dios, porque en el en vivo de hace 15 días se hizo la aseveración de que los testigos de Jehová no tienen fe en Jesús y no le respetan esa divinidad. Entonces, tomando como base eso, es por eso que me animé a mandarle mensaje
Y bueno, entendamos que la doctrina de los testigos de Jehová se basa prácticamente en 4 pilares. El primero sería el creer en un Dios todopoderoso, cuyo nombre es Jehová, o las letras del tetragramatón YHWH. La segunda sería creer en el Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesús. Creer en el poder de Dios, que en este caso es el Espíritu Santo, es la fuerza activa de Dios. Y como cuarto punto, los testigos de Jehová entienden que la Biblia es la palabra escrita de Dios, por tanto basan todas sus creencias en la Biblia. Bueno, tiene un par de minutos si quiere, o si quiere responder Michele, para que lo podamos hacer más dinámico, como ustedes deseen. Yo sugeriría, mi sugerencia es que aproveche 2 o 3 minutos más para entonces explicarnos, porque creo que esta es la gran incógnita, insisto, no quiero que esto sea como un debate de ataque, sino que usted puede exponer libremente y luego Michele pregunta y usted le pregunta a Michele y él también expone lo que es Cristo para la Iglesia Católica. Es entender, entonces, ¿quién es Jesús para los testigos de Jehová? Porque si yo logré tomar nota bien, porque tengo que tomar nota, sería como un Dios si es que yo escuché mal. Entonces, si sería como un Dios que nos pueda aclarar para que nosotros aprendamos quién es o qué es Jesucristo para los testigos de Jehová. Claro, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el nombre y título del Hijo de Dios desde que fue ungido en la tierra. De hecho, el nombre Jesús corresponde al nombre hebreo Yeshua o Joshua, que significa Dios es salvación. De hecho, era un nombre bastante común en el tiempo en el que Jesucristo vino aquí en la tierra, por tanto, a veces incluso se tenía que precisar esa frecuencia diciendo de Jesús el Nazareno. Más tarde, el título Cristo viene del griego Christos, cuyo equivalente en hebreo es Mesilla o Mesías, que significa ungido. Y aunque el término ungido se le aplica a otros personajes de la Biblia, como Moisés, Aarón o David, la realidad es que en particular ser hijo de Dios es a Jesús a quien se le aplica este término de ungido, porque Él es quien prefigura o tipifica este puesto, es decir, que es gracias a Jesucristo que la humanidad es recomprada para que entonces puedan la humanidad nuevamente tener la oportunidad de la salvación. Muchísimas gracias, Linet. Michele, me gustaría ahora que vos puedas en 3, 4 minutos primero explicarnos quién es Jesucristo para la Iglesia Católica y a partir de allí que podamos ver, bueno, cuál es la diferencia entre Jesús para un testigo de Jehová y Jesús para un católico. No sé si me he dado a entender, Michele, o no. Sí, claro. Bien, gracias. Bueno. Téngame paciencia que yo también estoy un poquito cansado, pero sean pacientes conmigo hoy día. Muchas gracias, Michele. Y muchas gracias, Linet. Sin problema. Entonces, pues, Jesús para el católico, y así es como siempre se ha sostenido en el cristianismo a lo largo de estos 2000 años, desde que ha sido fundado por el mismo Señor, pues Jesús es Dios, pero ¿en qué sentido? Es en el sentido de que tiene la misma naturaleza o la misma esencia, es de la misma substancia del Padre, en este caso. Es decir, le pertenece justamente toda la plenitud de la divinidad, de la misma manera que también le pertenece al Padre toda la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, no se trata de, digamos, una especie de Dios pequeño o tampoco se trata, digamos, de una criatura siendo la más digna y la más noble de entre todas las criaturas, tal y como se entiende entre los testigos de Jehová, sino que precisamente es el mismo Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que posee por naturaleza, por esencia, todos aquellos atributos propios de la divinidad, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia, no sé, la eternidad y muchos más. Ok, vamos aquí a hacer toda una lista. Estos son los que le competen a Jesús por naturaleza. Por lo tanto, Jesús, para el católico, no comenzó a existir, sino que es eterno, es decir, es desde siempre y será para siempre. No existe, sino que es. Es decir, que precisamente en Jesús no se encuentra ningún tipo de composición, dado que
precisamente es Dios, por lo tanto es absolutamente simple y es consubstancial con el Padre. Es decir, tienen la misma substancia, la misma naturaleza del Padre. No tiene una naturaleza, una substancia diferente y derivada. No se trata de un ángel, no se trata del más, digamos, perfecto y digno de todos los ángeles, ni nada de eso. Cosa que así, en cambio, es como se entiende entre los testigos de Jehová. De hecho, sostener, digamos, todo esto precisamente nos lleva a la doctrina de la Trinidad. Y sostener la doctrina de la Trinidad para un testigo de Jehová, pues sería, digamos, espero que se me deje pasar este término, herético para un testigo de Jehová sostener la Trinidad. De hecho, ningún testigo de Jehová podría nunca sostener la doctrina de la Trinidad, porque esto va en contra de lo que es digamos, la fe propia de esta religión. Y por lo tanto, alguien que llegaría a esta conclusión, o sea, al sostener la doctrina de la Trinidad, sería en un primer momento, como mínimo, se le llamaría la atención y en un segundo momento, pues se le aplicaría algún tipo de medida disciplinaria y si no hay ningún tipo de arrepentimiento y se quisiera seguir sosteniendo tal cosa, pues lo más probable es que se terminaría en una disasociación o una excomunión de entre los testigos de Jehová, dado que hay un cuerpo de doctrinas cerrados entre los testigos de Jehová, las cuales son determinadas de esa manera por el cuerpo gobernante o directivo, el cual es tanto medida interpretativa, de interpretación, como también legislativa, y por lo tanto hay que, digamos, creer todos esos artículos de fe que son vinculantes, así como análogamente entre los católicos también hay un cuerpo, digamos, de creencias, de doctrinas, de dogmas que son vinculantes para todos los católicos. Y para que alguien pueda ser católico, pues tiene que suscribirlos y no puede ir en contra de estos, porque si no, entonces no podría seguir, digamos, llamándose a sí mismo católico, no podría seguir llamándose a sí mismo cristiano. Dicho muy, muy brevemente. No, y creo que se va a entender. Les pido por favor que sean respetuosos con todos. No sé ya en qué idioma tengo que pedirlo. Yo entiendo que a veces las pasiones nos ganan a todos. ¿Quién soy yo para opinar y juzgar? Pero tratemos medianamente de conservar el respeto. Quiero remarcar en este punto, a mí sinceramente, voy a ser sincero, me cuesta un poco entender todavía ambas posturas. Y eso que me ha tocado explicar ambas. A mí me ha tocado explicar el monarquismo, tanto modal como adopcionista, Miquel es testigo. Me ha tocado explicar a San Atanasio, con todo lo que ello implica, tener que explicar la Santísima Trinidad. Linet, para ustedes, como testigos de Jehová, ¿la Santísima Trinidad es concebible? ¿Es un error doctrinario? ¿Cómo entienden ustedes la Santísima Trinidad? Para poder empezar a indagar en ese punto y que luego también podamos dialogar esta misma pregunta con Miquele. Claro, nada más para responder un poquito a lo que comentó Miquele con respecto a el cuerpo gobernante. Bueno, los testigos de Jehová no siguen ciegamente lo que dice el cuerpo gobernante. De hecho, todas las creencias de los testigos de Jehová se basan única y exclusivamente en la Biblia. Todas las publicaciones de los testigos de Jehová las pueden verificar en la página www.jw.org y ahí encuentran toda la biblioteca en línea y todas y cada una de las publicaciones están basadas en las Santas Escrituras, en la traducción del Nuevo Mundo, que es la que ocupan los testigos de Jehová. Eso por una parte, y haciendo la precisión de lo que comentaban con respecto a Jesús, si es un Dios pequeño, bueno, no, de hecho no. Los testigos de Jehová no niegan la divinidad de Jesús como Dios. Sin embargo, no es el Dios todopoderoso. De hecho, él incluso no fue un co-creador. Nada más aquí especificando, si recordamos, Jesucristo sí tuvo un inicio. De hecho, la primer creación del Dios Todopoderoso es Jesús. Entonces, nada más para puntualizar que Jesucristo fue alguien creado. O sea, él no existía antes de. Sí, efectivamente, en esencia, tiene divinidad, claro, jamás se va a negar. Sin embargo, Jesucristo sí tuvo un inicio. Nada más puntualizar ese punto. De hecho, cito la base bíblica, Génesis 1:2, en donde Jesucristo se le identifica como el inicio, como el ayudante. Y de hecho, recordemos
que el poder para la creación procedía de Dios mediante el Espíritu Santo o la fuerza activa de Dios, no realmente como que Jesucristo fuera un co-creador. Con respecto a la pregunta que hacía profesor, con respecto a la Trinidad, no, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. De hecho, quiero citar parte de lo que menciona la Nueva Enciclopedia Británica. Ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparecen como tal en el Nuevo Testamento. De hecho, ni Jesús ni sus seguidores se contradicen el Shema del Viejo Testamento, que lo encontramos en Deuteronomio 6:4, donde dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un Señor. Y la doctrina de la Trinidad se desarrolló pues gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio pues realmente de bastantes controversias, pero es a finales del siglo IV cuando la doctrina de la Trinidad adquiere básicamente la forma que ha mantenido desde ese entonces hasta el día de hoy. Entonces, si tomamos como referencia que nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida en la tierra jamás se identificó como el Dios Todopoderoso, de hecho, Él siempre dio este lugar a su Padre, Él le oraba a su Padre, consultaba a su Padre. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo claramente identifica durante toda su vida en la tierra que Él no era igual al Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, Linet. Y bueno, ahora puede Miquele también responder lo que ella ha planteado, pero ahora en este segundo tópico ingresa en este punto. Bueno, ¿cómo entiende el católico la Santísima Trinidad? Y también cómo se respondería ante un testigo de Jehová. Muy bien. Entonces, bueno, vamos por puntos. Quisiera empezar diciendo que hay parte de verdad en lo que pues Linet acaba de decir con respecto a lo que es la Trinidad, pero parte en cambio que no lo es. Entonces es una, digamos, modo sesgado de mostrar la realidad. Si bien es cierto que sí ha habido un desarrollo de lo que es la doctrina de la Trinidad en el cristianismo, desarrollo no es equivalente a invención, no es equivalente a... ¿cómo es esta palabra? Se me va... a innovación, ¿ok? No es equivalente a innovación. Desarrollo implica que precisamente hay un punto de partida de donde se comienza, o sea, una verdad que se tiene, por decirlo así, como en bruto, como que si fuera un diamante en bruto, y luego poco a poco se va puliendo siempre más hasta finalmente tener el diamante en las manos en todo su esplendor. De manera análoga, nosotros encontramos en el depósito de la fe que el mismo Señor Jesús le entregó a los apóstoles esta creencia, la cual sí es cierto, por lo tanto, en este sentido, que con el tiempo se fue desarrollando, en el sentido de que se fue puliendo siempre más, queriendo decir con esto que se fue entendiendo siempre más, que se fue profundizando siempre más en una verdad que ya había sido revelada y que los apóstoles ya tenían, digamos, en sus manos, por decirlo de algún modo. Que no se encuentre semánticamente en el Nuevo Testamento es también verdad, sin embargo, que no se encuentre conceptualmente en el Nuevo Testamento, esa es una falsedad. Lo puede decir cualquier enciclopedia, lo que sea, se puede apelar a cualquier tipo de autoridad, sin embargo, esto se tiene que probar. Hasta que no se pruebe, pues yo también podría traer aquí muchas más autoridades, incluso mayores que esta enciclopedia que se está citando, y con eso tampoco es que necesariamente estaría, digamos, cambiando mucho las cosas, ¿no? Por eso que digo que habría que probarlo. Ahora, una precisión que quisiera hacer es que, si bien es cierto que para el testigo de Jehová la Biblia es la base, digamos, de sus doctrinas, pero de esto no se sigue que entonces un testigo de Jehová no tenga que, digamos, aceptar aquellas doctrinas que el cuerpo gobernante establezca. Esto ha sido siempre así entre los testigos de Jehová y va a seguir siendo siempre de esta manera. Como decía antes, un testigo de Jehová no podría sostener doctrinas que vayan en contra de la doctrina oficial establecida por el cuerpo gobernante y seguir siendo testigo de Jehová. De tal manera que, si bien es cierto que de nuevo la base para determinar las doctrinas puede ser la Biblia,
de esto, pero no se sigue que entonces la interpretación que se haga de la Biblia y la determinación de estas doctrinas no se tengan que, no sean vinculantes para los testigos de Jehová y que no sean el cuerpo gobernante aquel que justamente las determina. Esto es análogo en el catolicismo al magisterio que nosotros tenemos. El magisterio es precisamente quien con el tiempo ha ido, digamos, perfilando aquellos que son aquellos artículos de fe dogmáticos que por lo tanto son vinculantes para el católico y que el católico los tiene que suscribir, los tiene que aceptar sí o sí, si es que quiere ser católico. No podría yo, por ejemplo, como católico sostener que Jesús no es Dios, tampoco podría como católico sostener que María no dejó de ser virgen, tampoco podría como católico sostener que la Biblia no es la revelación de Dios y otras cosas por el estilo, y seguir siendo católico. ¿Okay? Entonces, esto es importante entenderlo porque precisamente también nos va a ayudar a poder perfilar mejor todo esto. Ahora, para el católico, la Trinidad es que es un tema muy complejo, que de complejo no se sigue que entonces no sea real, ¿okay? O que no sea verdadero, pero sí es un tema complejo para poder entenderlo, precisamente porque se escapa, para empezar, a nuestra experiencia. Y además es un misterio de fe, que quiere decir que es algo que podemos entender en parte, pero nunca vamos a poder llegar hasta el final y por lo tanto entenderlo acabadamente. Trinidad para el católico es precisamente aquella doctrina en virtud de la cual se sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes pero consubstanciales. Hay, por lo tanto, un solo Dios en esencia y, sin embargo, tres personas que, digamos, que siendo que una procede de la otra. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Hijo procede del Padre. La Biblia sí sostiene que Jesús es Dios. Esto es algo que Jesús mismo creía, lo encontramos de hecho, en los 4 evangelios y lo encontramos también en el resto de los documentos del Nuevo Testamento. Que Jesús mismo dijera que fuera el Hijo de Dios, precisamente implica decir que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque para poder ser hijo, se puede ser hijo solamente, digamos, se puede hablar de hijo de 3 maneras, digamos así como muy rápidamente. En el sentido de que se posee la misma naturaleza, y si el Hijo posee la misma naturaleza que el Padre, y la naturaleza del Padre es precisamente la de ser Dios, pero no un Dios, digamos, que no sea Dios como tal, o sea, un Dios que realmente sea Dios, porque de Dios solamente puede haber uno. Esto también es otro problema entre los testigos de Jehová, que sostienen que Jesús en cierto sentido es Dios. Dios solamente puede haber uno, porque solamente hay uno que puede tener la plenitud de la divinidad, solamente hay uno que pueda ser acto puro, solamente hay uno que pueda ser absolutamente simple, que pueda ser inmóvil, que pueda ser eterno, todopoderoso, etc. Ok, entonces Dios en este sentido, ok, según estas características, si el Padre es Dios y por lo tanto tiene esta naturaleza y Jesús es Hijo en el sentido de que posee la misma naturaleza, entonces de esto se sigue que Jesús es Dios en el mismo sentido en el que el Padre es Dios, siendo que los dos son 2 personas diferentes. Por lo tanto, yo en esto seguiría lo que precisamente dice Linet, que cuando Jesús, por ejemplo, le oraba al Padre, no es que se estaba orando a sí mismo, sino que oraba precisamente al Padre, o sea, una persona distinta de él, siendo pero ambos Dios. Ahora, si es que Jesús no fuera Dios en este sentido, podría ser Dios entonces en el sentido, como digamos, análogo a como yo soy hijo de mi Padre. Es decir, yo recibo la substancia de mi Padre. Y sin embargo, aquí tendríamos, digamos, algunos problemas. ¿Por qué? Porque entonces nos estaría diciendo que Jesús no podría ser hijo de Dios unigénito, dado que la Biblia nos habla de que, nos dice que Jesús es hijo de Dios unigénito, entonces solamente hay uno que puede ser hijo en ese sentido. Pero también se habla de hijos de Dios, como por adopción, por ejemplo, que lo somos nosotros, también los ángeles son hijos de Dios. Sin embargo, Jesús es el unigénito hijo de Dios. Por lo tanto, de aquí se sigue que no puede ser hijo según el segundo sentido, que es el que se nos aplicaría a nosotros. Y se podría hablar de hijo en un sentido como, por ejemplo, lo es un discípulo para su
maestro, hijo en este sentido, entonces por relación de cierta semejanza en un sentido análogo, pero tampoco este sentido se le podría aplicar a Jesús por la misma razón antes dicha, por lo tanto solamente queda una única manera de poder entender el sentido de hijo de Dios, que es la primera, es decir, Jesús tiene la misma naturaleza del Padre y de esto se sigue que Jesús es Dios al igual que lo es el Padre, no es, digamos, un ser creado, porque el Padre no es creado, no es un ser que no es todopoderoso, porque el Padre no es todopoderoso, sino que es idéntico con el Padre, porque poseen la misma naturaleza. Entonces esto es, digamos, dicho muy rápidamente sin incluir al Espíritu Santo, porque si no hablaría otra hora sin callar y bueno, y esto no es una exposición solo mía. No, y creo que estamos dentro de todo bien. ¿Vamos bien? ¿Ambos estamos bien hasta ahora? Linet, Michele, ¿vamos bien? Sí, todo bien. No sé Perfecto. si me permites hacer nada más la precisión con respecto a el hijo unigénito. Sí, efectivamente, a Jesús se le llama hijo unigénito, pero no significa que a otras criaturas celestiales creadas de Dios no sean sus hijos, porque bueno, también se les llama hijos. Sin embargo, se le identifica a Jesús como el hijo unigénito por ser la única creación directa del Padre. Por eso es que se le identifica de esa manera. Claro, entiendo. No digo que comparte, entiendo los argumentos de ambos. O sea, para que si hay alguien en el chat que tiene dudas, yo les puedo aclarar para explicar, porque están en un nivel muy elevado ambos. Entonces, si de repente alguien me dice, yo no entendía a qué se refieren, se lo explico en términos simples. Para el católico, explico rápido, para que hagamos un pantallazo y paso descansen ustedes un poco, porque sé la tensión que es estar en un diálogo de este tipo. Para el católico, Dios es uno, porque si hubiera dos dioses, se invalidan mutuamente. Por eso necesariamente Dios tiene que ser uno. Esto ya lo explica Genófanes. Va a haber una noción en Aristóteles, pero se va a perfeccionar ya no solamente con la verdad revelada, sino con el quehacer teológico católico. Pero lo que sucede es que esta unidad está compuesta por tres personas. Pero no es que cada persona es una parte de Dios. No es que Dios Padre es un 33%, Cristo un 33%, el Espíritu Santo un 33%, sino que el Espíritu Santo es 100% Dios, Cristo 100% Dios, el Padre es 100% Dios. Y eso significa que son cosustanciales, es decir, corresponden a la misma sustancia. Esto es lo que explica San Atanasio, bueno, también lo explicaba Alejandro de Alejandría, digamos, que allí se consolida en el Concilio de Nicea. Esto es para el católico. Por lo que yo voy entendiendo para el testigo de Jehová es el Padre, único Dios, única persona dotada de inteligencia y voluntad, que crea de manera directa a su Hijo, que sería Jesús. Y este Hijo es el que crea el resto de las criaturas. Entonces, todas las criaturas, para llegar al Padre, tienen que seguir este caminito ascendente donde estaría Cristo en el medio. Pero a su vez, Jesús sería una especie de Dios o un Dios, por lo que voy a entender aquí, pero no sería Dios, así con esta D mayúscula, porque el ser absoluto sería el Padre como ser absoluto, eterno, y Cristo sería una creación. ¿Entendí bien o no entendí a ambos? Sí. En este resumen. Yo creo que sí. ¿Bien? Uh-huh. Bien, ¿estamos de acuerdo? El Santísima Trinidad es muy complejo de explicar, yo entiendo que tiene su complejidad, digamos, en este sentido yo también comprendo que para el católico siempre es un poco más complejo el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, tenemos que ser justos en esto y entender que es una doctrina que requiere cierto tiempo de estudio y que a su vez, aún con ese tiempo de estudio, nunca se llega a la verdad última, porque escapa a la lógica humana. ¿Entendidos? Bien. No, perdón, quiero aclarar, pero no sé si ustedes... no sé si pudiera hacer unas observaciones con respecto a la intervención anterior de Michele. Sí, ahora mismo, pero claro, no sé si estoy siendo injusto, no, yo no creo haber tomado partido, yo solamente estoy resumiendo las tesis de cada uno en esta primera media hora, nada más. Creo que no he tomado postura hasta ahora. Pero no, bueno, de hecho me pareció perfecto el resumen a mí. Bien, es tratar de resumir nada más. Ahora sí pueden empezar el diálogo. Yo ahora voy a dejar que dialoguen libremente unos 10, 15 minutitos libres. Yo ya apago el micrófono para que con respeto se dirijan entre sí, hablen entre ustedes, libremente. Preguntas y respuestas. Es decir, vos como católico, ¿qué me dirías ante esto? Usted como testigo de Jehová, ¿qué me diría ante esto? Nada más. 15 minutos desde el respeto. Yo voy a estar corroborando que no vaya a haber ningún exabrupto.
Correcto. Miquel, no sé si me permites hacerte unas precisiones con respecto a tu participación anterior, para que no divaguemos mucho con la cuestión del cuerpo gobernante. Un ejemplo, por ejemplo, en una empresa se requiere un organigrama y se requiere un director general o un gerente general o un dueño, ¿no? Entonces son quienes están hasta arriba. Y abajo de ese organigrama viene, por ejemplo, el gerente, subgerente, el asistente, las secretarias, el personal administrativo. De la misma forma está conformada la organización que, bueno, de hecho les comento, el nombre correcto de los Testigos de Jehová es Organización Cristiana de los Testigos de Jehová. Entonces, de esta forma, el cuerpo gobernante está en la cima de este organigrama. Ellos son quienes organizan toda la información que se les da a todos los testigos de Jehová alrededor del mundo. Algo que es bastante peculiar de los testigos de Jehová es que el testigo de Jehová que vive en un país como, por ejemplo, Japón, va a estudiar exactamente lo mismo que el testigo de Jehová que viva en Perú, o que viva en Chile, o que viva en Argentina. Entonces, ese es el motivo por el cual el cuerpo gobernante trabaja de esa manera. De hecho, nuevamente confirmo esta situación. Todas las creencias de los testigos de Jehová están basadas en la Biblia. También comentaste que hay determinadas cosas que forman parte de un misterio de fe. Bueno, realmente la Biblia es muy clara con respecto a todas las enseñanzas que se manejan en ella. No es un misterio que exista un Dios todopoderoso y un creador. No existen misterios como tal. La Biblia, de hecho, en Salmo 119, 105, dice que es una lámpara para nuestro pie y una luz para nuestra vereda. Por tanto, la Biblia no es misteriosa. Ahora, también estabas comentando que al momento de que se entiende que Jesús es una divinidad, implica entender que también es la misma divinidad que Dios. Bueno, yo ahí sí te preguntaría si esa es una conclusión personal tuya, porque con base en, por ejemplo, Mateo 26, 39, adelantándose un poco, se postró Jesucristo, rostro a tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, si el Padre y el Hijo fueran individuos distintos, dicha oración habría carecido de significado. Jesús hubiera estado orándose a sí mismo y necesariamente la voluntad de Jesús tendría que ser la voluntad de su Padre. Entonces, sí quisiera nuevamente preguntarte, para ti el hecho de que Jesús no se haya orado a sí mismo, ¿implica entender que también era el mismo Dios Todopoderoso o es una conclusión personal? Bueno, una conclusión personal podría ser la manera de cómo es una conclusión personal la tuya en este sentido. O sea, no creo que se tenga que, digamos, desmerecer de ese modo la conclusión de una persona. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues simplemente tenemos a la naturaleza humana de Jesús que evidentemente tiene que, como cualquier otra persona, como cualquier otro hombre o mujer, se tiene que sujetar precisamente a lo que es la voluntad de Dios. Sin embargo, esto no se tiene que entender como que si Jesús estuviera orando a sí mismo, como he dicho antes también, estaba orando al Padre, de hecho, pero lo estaba haciendo precisamente desde su naturaleza humana, porque hay algo conocido como la unión hipostática, que se da en la encarnación de Jesús, es decir, en el momento de la concepción en su madre Santa María, pues básicamente lo que ahí ocurre es que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, asume la naturaleza humana y es en virtud de esta asunción pues que puede haber, por lo tanto, encarnación. Jesús se desarrolla a lo largo de su vida como 100% hombre y como también, pero al mismo tiempo 100% Dios. De tal manera que cuando se encuentra en el huerto del Getsemaní, en lo que es su naturaleza humana, precisamente hace tal oración y se termina sujetando a lo que es la voluntad del Padre, que fue precisamente aquel que le envió. Entonces, de nuevo, tenemos a dos personas distintas, la persona del Padre y la persona del Hijo, entonces no una misma persona.
sino la persona del Padre y la persona del Hijo. Y con esto que perdón que te interrumpa, con esto que acabas de comentar, entonces queda comprobado que son personas distintas. Acabas de decir que son personas distintas. ¿Cómo, por supuesto, eso es lo que siempre ha sostenido el cristianismo. ¿Cómo entra en armonía esa declaración con asegurar que son 3 en 1? No entiendo la pregunta, perdona. Ajá, la doctrina de la Trinidad enseña que son 3 personas en 1. O sea... Sí, correcto. No 3 personas en 1, son 3 personas, un Dios, no 3 personas en 1. Pero si son personas distintas con base en la declaración que acabas de decir, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede estar eso en armonía con la doctrina de la Trinidad? Pues es que, a ver, la doctrina de la Trinidad lo que sostiene es que hay un único Dios, hay una única esencia divina, ¿ok? En tal esencia se dan 3 procesiones, que son la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, que se distinguen entre ellos por relación, ¿ok? La segunda de estas 3 personas, que es la del Hijo, que es Dios de la misma manera que lo es el Padre, que lo es el Hijo, porque no se trata de 3 dioses diferentes, el Dios siempre es uno, una única esencia divina, 3 personas diferentes. La segunda persona de las 3 se encarna, por lo tanto, de nuevo, asume la naturaleza humana, es decir, la naturaleza divina llega a asumir la naturaleza humana. Por lo tanto, las dos son 2 naturalezas propias de una persona. ¿Ok? Una única persona divina con 2 naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana a partir de la encarnación. Entonces, eso es lo que pasa y es por eso que se puede dar las cosas de esa manera. Tengo esta duda porque, por una parte, haces la afirmación de decir que siempre es uno, pero también hablas de personas distintas. Por ejemplo, en el momento en el que Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, tenemos en el acto a Jesucristo, tenemos la voz de Dios desde los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oye la voz de Dios identificando a Jesucristo como su Hijo unigénito, a quien Él ha enviado. ¿Cómo está en armonía ese hecho con la doctrina de la Trinidad? Pues yo creo que si tú pudieras mostrarme dónde está la desarmonía o el error, sería mejor para que yo pudiera entenderte, porque yo creo que ya lo he contestado 2 veces esta pregunta. Entonces, a lo mejor es que no nos estamos entendiendo porque tal vez tú estás pensando en algo que no estás expresando y ves el error, pero al no expresarlo, entonces yo no entiendo muy bien cuál sería este error que a ti te parece que hace que no esté en armonía lo que yo estoy expresando con la doctrina de la Trinidad. Entonces, no sé si a lo mejor tú pudieras expresar este error en el que estás pensando. No, más bien, no es un error, es con base en las 2 declaraciones que hiciste. La primera fue que son personas distintas y la segunda declaración que hiciste es que siempre es uno. Entonces, tomando como base estas 2 declaraciones que hiciste, te pregunto, ¿de qué forma entra en armonía esta doctrina de la Trinidad, por ejemplo, en el momento del bautismo de Jesús? Pues ahí tenemos precisamente a la Trinidad en acción, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando tenemos la Trinidad. Claro, por supuesto, porque son 3 personas diferentes, no es la misma persona. Pero entonces, ¿no sería una contradicción decir que siempre es uno solo? No. Como lo acabas de decir. No es una contradicción. Pues si es que hay una contradicción, pues estaría bien que si me la pudieras demostrar. Te lo acabo de demostrar. Creo que te lo acabo de demostrar. Bueno, yo no sé el profesor, pero a mí eso no me parece una demostración. No sé si no fui muy clara, a lo mejor divagué un poco. Espérenme, voy a tratar de intervenir un poco para morigerar el diálogo, digamos. Ajá. Vamos a tratar de exponerlo porque creo que mucha gente quizás se perdió. Voy a tratar de resumir posturas, nada más que resumir posturas, no es tomar posición, para que así podamos volver a fluir en los argumentos, digamos, y tratemos de ir hacia los argumentos. Linnet basa su argumento en decir lo siguiente:
voy a tratar de explicar que ella me corrige. Ella está diciendo es, tomemos un caso bíblico, podemos citar mucho, ella dice, tomemos un caso bíblico para argumentar. Partimos del ejemplo a la idea, que es una forma de retórica. Ella dice, en el bautismo o en la oración en el huerto de Getsemaní, ¿es que Jesús se oraba a sí mismo porque es Dios o le oraba al Padre o el bautismo provenía de una fuente externa a sí mismo? Eso es lo que plantea ella. Entonces, Miquel le dice, eso no contradice la teoría de la Santísima Trinidad. Muy por el contrario, hay una expresión manifiesta de la Santísima Trinidad allí. Entonces, lo que está diciendo Linet es nuevamente, y vuelve a remarcar este argumento, básicamente lo que ella dice es, 3 no equivale a 1, porque si Dios es 1, no puede ser 3. 3 no es igual a 1. Ese es el argumento de ella. Nada más. Ella dice, 3 no es igual a 1. El argumento de Miquel, que es lo que yo entendí, no quiero tomar posición. Yo estoy traduciendo el argumento de Linet, es, resumidamente, 3 no es igual a 1. Miquel está diciendo, sí, 1 es igual a 1. Lo que dice es, ¿en qué sentido entendemos 3 y en qué sentido entendemos 1? Porque Miquel le dice, Dios es 1, pero las personas son 3. Porque, bueno, él va a tener que explicar luego, o no, depende de ustedes, yo le puedo dar como un disparador, qué entiende cada uno por persona y qué entiende cada uno por sustancia, porque en última instancia lo que se está discutiendo es la sustancia divina de Cristo, y el debate fue convocado para ver si la sustancia divina de Cristo es o no es Dios. Nada más. ¿Se entiende o no? No quiero tomar posición, estoy tratando de explicar. Resumidamente, Linet igual a 3 no equivale a 1. Miquel diciendo 3 personas, pero una sustancia. Nada más. Eso es lo que están diciendo. Entonces, acá lo que se discute es qué se entiende por sustancia divina. Básicamente, esta es la discusión de fondo. Y como dijo Gamaliel, ya anticipo la pregunta que nos dejó Gamaliel, es, básicamente, Gamaliel es pastor evangélico, porque vemos que acá hay espacio para todos. Pero digo, lo que nos está preguntando Gamaliel es, la pregunta en el fondo es, ¿qué es Dios? Un uno absoluto, como podría decir Plotino, Dios va a ser el uno absoluto de Plotino, Dios va a ser una persona dotada de inteligencia y voluntad, Dios va a ser una fuerza mística, Dios van a ser 3 personas, Dios va a ser un solo ser. Bueno, esto es lo que se discute. Nada más. ¿Creen que he tomado posición o no? Para hacer, pues si no tengo que corregirme como moderador. No, ¿Creen que... para mí muy bien. Bien, ¿puede explicar bien resumir bien su posición, Linet? Sí, me pareció bastante entendible, sí. Sí. Bien. Yo lo que hago simplemente es traducirle a los 200 que nos están viendo en vivo, es tratar de resumir y que ellos también puedan tomar aire, porque créanme que es difícil, es como en el boxeo cuando necesitas, toca la campanita, cada uno de sus bancos y vuelven a entrar nuevamente a ring. Así que, con todo el respeto que están manejando hasta ahora, les permito que continúen. Creo que ya han sido claras las exposiciones, pero bueno, creo yo, los invito a que en esta parte del diálogo, ya en los últimos 15 minutos que nos quedan, que podamos discutir esto, ¿no? Ir a qué entiendo yo, o no, yo no soy nadie, qué entiende cada uno desde su fe por sustancia y qué entiende cada uno por persona, porque allí está el meollo de la cuestión donde toma distancia el testigo de Jehová del católico. ¿Cómo van a entender el concepto de persona y cómo van a entender el concepto de sustancia, en este caso sustancia divina? Bien, listo. Sí, justamente eso iba a decir, porque luego fue lo que se me ocurrió, que a lo mejor, Linet, el problema está en que tú partes del presupuesto de que un solo Dios significa una sola persona también. Mientras que en cambio yo precisamente estoy tratando de explicar que un solo Dios puede ser un solo Dios y aún así tener, digamos, que hayan 3 personas que sean consubstanciales. Es decir, la sustancia es única sola, una sola esencia, que es la divina, 3 personas. Mientras que en cambio tú sostienes que un solo Dios implica una sola persona. Ahora, esto pues debería ser algo que deberías demostrar, que solamente puede haber una persona que sea Dios. Porque hasta ahora, pues al menos, a mi entender, al menos no has demostrado nada. Una demostración implica precisamente traer conseguir una conclusión derivándola directamente
deduciéndola, mejor dicho, directamente desde sus premisas, siendo que las premisas también además tienen que ser verdaderas. Una demostración implica esto. Pero tú hasta ahora, al menos yo he podido entender solamente afirmaciones que además con esta afirmación que está cargada de este presupuesto que habría antes que demostrarlo. Ahora, lo que yo te podría decir es que la Trinidad es un artículo de fe, por lo tanto no es algo que nosotros podamos llegar a saber por medio únicamente de la razón. Esto significa que es algo que Dios nos ha revelado. ¿Y de qué modo nos lo ha revelado? Precisamente, bueno, una de las vías ha sido justamente la Sagrada Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, también en el Antiguo Testamento encontramos algo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde tenemos la, digamos, revelación máxima por medio del Señor Jesús. Ahí precisamente tenemos que apelar a eso para poder ver qué es lo que se dice del Padre, qué es lo que se predica del Hijo y qué es lo que se predica del Espíritu Santo. Cuando vamos a ver qué es lo que se predica de cada uno de los tres, de estas tres personas, pues encontramos que se predican de las tres los mismos atributos divinos, que solamente Dios puede tener, que solamente pueden pertenecerle a la esencia divina. ¿Ok? Como por ejemplo la eternidad, la creación y muchos otros que se siguen de estos. Yo si quieres te doy 3 versículos y luego me dices cómo, no sé, luego, bueno, contestas tú como mejor te pueda parecer. ¿Ok? Encontramos en Juan 1, del 1 al 3, precisamente cuando se nos dice, con este no lo tenía apuntado, la verdad, lo voy a decir más o menos de memoria, que el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que este verbo precisamente es el que creó todas las cosas. Es decir, dice que por medio de él todo lo que existe pudo empezar a existir. Por lo tanto, si él fuera una creación, entonces es una criatura de Dios, se seguiría que estos 3 versículos serían falsos. ¿Por qué? Porque precisamente se está diciendo que el verbo creó todo lo que existe. Y si él también es un existente, si él también es una criatura que comenzó a existir, ¿cómo se puede haber dado la existencia a sí mismo si no existía? Entonces no podría ser precisamente, y además, si no, no podría ser el creador de todo lo que existe, además de él, si él también fuera una criatura. Además, se dice de que puede crear solamente Dios en toda la Biblia. No vas a encontrar ni un solo versículo que indique que un ángel o una persona sea creador, en absoluto. Simplemente se puede hablar, en el caso de los ángeles, o en el caso de las personas, de transmutación de la materia, no de creación. Creación es un atributo que solamente se predica de Dios, que solamente es propio de la esencia divina. Y si Jesús es el creador también de todo lo que existe, entonces pues se sigue que él, precisamente, tiene un atributo que es propio únicamente de la esencia divina. Es decir, el de ser creador, y creador solamente puede ser Dios. Otro versículo, el de Primera de Juan 5:20, que nos dice que, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo, eso es lo que indica la sintaxis del texto, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Ahora, para que pueda ser Dios verdadero, solamente se puede hablar de Dios si es que se habla de Dios en un sentido verdadero, solamente se puede hablar precisamente de lo que es Dios, el Todopoderoso y todas las demás cosas, porque verdadero Dios solamente se puede ser en ese sentido. Y para que Jesús sea Dios verdadero, entonces quiere decir que precisamente debe tener la plenitud de la deidad en él. O sea que no puede ser alguien creado porque no le pertenece a Dios el ser creado, sino el ser desde siempre. Y además, para poder ser la vida eterna, que también es lo que dice textualmente el texto de 1 de Juan 5:20, para poder ser la vida eterna, pues esto solamente lo puede ser Dios, tanto vida como también el ser eterno. Ambas cosas son cosas que solamente se pueden predicar de Dios, son atributos que solamente le competen a la esencia divina. O también, por ejemplo, Apocalipsis 4:8, y con esto termino, dije que eran 3 textos. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Ojo, Dios Todopoderoso, se nos dice, aquel que era, que es y que ha de venir. Todo el Nuevo Testamento
unánimemente sostiene que aquel que ha de venir es precisamente el mismo Jesús. Tendrá que volver por segunda vez para poder establecer su reino y poner orden y poder glorificarse aquí en este mundo. Ahora, ¿me repites el último texto de Apocalipsis, por favor? Claro, Apocalipsis 4:8. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. Y repiten sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso. Aquel que era, que es y que ha de venir. Si aquel que ha de venir es Jesús, y según el texto, aquel que ha de venir es Dios Todopoderoso, pues se sigue que Jesús, precisamente, es el Dios Todopoderoso. Entonces, a él le pertenece... ¿A Jesús como todopoderoso? ¿O Apocalipsis... esa es la explicación que tú nos estás dando? No, eso es lo que el texto está diciendo implícitamente, porque ¿quién es aquel que ha de venir? Te pregunto, ¿quién es aquel que ha de venir? Bueno, es que de hecho Apocalipsis 4:8 hace referencia al Dios único y todopoderoso, y de hecho dice su nombre Jehová, no se refiere a Jesucristo. No, no es verdad, el texto original no dice Jehová. Cada uno te aconsejo, de los 4 seres perdona, solo una pequeña sugerencia, sí. Si te puedes hacer una pequeña sugerencia, te aconsejo que no uses demasiado el texto precisamente de los testigos de Jehová, porque la palabra Jehová no se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Esa es una añadidura, es una interpolación que ellos han hecho. No se encuentra. Y además, incluso si se encontrara Jehová, Jehová no necesariamente se tiene que identificar con el Padre. Jehová también podría ser el Hijo. De hecho, es por eso que te pregunto, ¿quién es aquel que ha de venir? Me gustaría solo que pudieras contestar esta pregunta. Punto número 1, vengo a exponer la doctrina y las creencias de los testigos de Jehová, por tanto me baso en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Punto número 2, la traducción de la Reina Valera también ocupa el nombre de Jehová. Entonces, eso que acabas de decir... También es incorrecto. También es incorrecto. También es incorrecto porque el texto griego no expone el nombre Jehová. Pero más allá de eso, como digo, Jehová no se identifica únicamente con el Padre. Jehová también se puede identificar con el Hijo. Y es por eso que te pregunto, para poder entender de quién está hablando este versículo, ¿quién es aquel que ha de venir? Que aquí dice el texto. Claro, pero ¿quién es aquel que ha de venir según el texto unánime de todo el Nuevo Testamento? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. ¿El Padre ha de venir? El Dios único y todopoderoso. ¿Me puedes mostrar, por favor, un solo versículo en toda la Biblia que diga que el Padre ha de venir? ¿Que el Padre va a venir? Lo estás mostrando tú. Y antes de que continúes, no, aquí no se diga Padre. Me gustaría regresarme un poquito a Juan 1:1. No sé si pudieras leer nuevamente el inicio de Juan 1:1, porque este texto de Apocalipsis hace referencia única y exclusivamente a Dios, no hace referencia a Jesús. Claro, pero aquí estamos tratando de determinar si Jesús es Dios o no. Es por eso que yo te digo que me gustaría que pudieras, dado que el texto no dice que el Padre ha de venir, sino que dice que el Dios Todopoderoso ha de venir, entonces yo te pido si me puedes mostrar un solo versículo de todo el Nuevo Testamento que sostenga que el Padre, para ver si aquí Dios Todopoderoso se identifica únicamente con el Padre, entonces que me puedas mostrar un solo versículo de todo el Nuevo Testamento que diga que el Padre ha de venir aquí a este mundo. Es que tú lo estás leyendo. Ahora, tal cual. Si tú quieres que nos vayamos a esa situación de que te explique exactamente en qué parte de la Biblia dice lo que tú quieres oír, entonces yo te podría hacer la pregunta de en qué parte de la Biblia dice Jesucristo, yo soy el Dios Todopoderoso. Punto número 1. Punto número 2, en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra Trinidad. Pero no quiero irme por ese tema, ¿sale? Pero porque yo no estoy hablando semánticamente. ¿Quién sabe más textos o quién sabe menos textos? Pero yo no estoy hablando necesariamente en términos semánticos. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Me puedes leer nuevamente Juan 1:1? Me gusta, sí, vamos enseguida ya, pero lo que quiero que quede claro es que yo no estoy hablando de que necesariamente en términos semánticos tenga que aparecer algo por el estilo, sino que al menos en términos conceptuales, ¿ok? Porque con respecto a lo que es que Jesús, el Hijo, va a venir, que es Él, aquel que volverá, lo encontramos conceptualmente y semánticamente. Ahora, a mí me gustaría, por eso que te pido que me pudieras mostrar, si no es semánticamente, al menos que lo sea conceptualmente,
algo en el Nuevo Testamento que diga que el Padre es aquel que volverá, no un texto, una idea que diga que Dios Todopoderoso, algo por el estilo como lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, diga que volverá, sino que el Padre, que diga o que deje entender que el Padre es aquel que volverá. Si me puedes mostrar uno solo. Te estás centrando en una sola expresión y con una sola expresión quieres salvar todo tu argumento, pero... No, te he mostrado 3 y te podría mostrar muchas más. Por pero eso te estoy pidiendo que leas nuevamente Juan 1:1. ¿Pero por qué no quieres abordar este texto? Porque tú ya dijiste que se refiere al Padre y yo te estoy asegurando que se refiere al Padre Todopoderoso. Yo no he dicho que se refiere al Padre. Claro, o sea, dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas que estaban llenas de ojos por fuera y por dentro. Y constantemente, día y noche, dicen, santo, santo, santo es Jehová, Dios, el Todopoderoso, que era, que es y que viene. Ahora, esta expresión, que era, que es y que viene, sí hace referencia única y exclusivamente al Dios Todopoderoso, porque en ninguna otra parte de la Biblia Jesucristo se hace referencia como Dios Todopoderoso. De hecho, por ejemplo, hay títulos como el Alfa y la Omega que jamás se utilizan para Jesucristo. Entonces, debemos no es verdad, el mismo Apocalipsis se usa para Jesús. Que el Dios Todopoderoso es eterno, no tuvo un principio. Jesucristo sí tuvo un principio. Claro, pero... Vamos a ordenarnos porque yo creo que ya, si no, es como insistir en un punto en el que veo que ya ninguno avanza y mi función como moderador es tratar de ordenar un poco. Vamos a hacer lo siguiente porque ya estamos cerca de la hora y no quiero abusar del tiempo los dos y sabemos que allí en España ya es de madrugada. Entonces ya para ir terminando tenemos 15 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Que Linet pueda exponer en 3 minutos su argumento, dejarle una pregunta a Michele. Que Michele responda la pregunta de su argumento y le deje otra pregunta a Linet. Y así hacemos la dinámica. Uno expone en 2 o 3 minutos, le dejo una pregunta al otro. El otro responde, le deja otra pregunta. Y así, pregunta y respuesta. Simplemente, nada más. Porque si no, es como que me leas este versículo, que cada uno responde como quiere. Entonces, ¿Puedo decir solo una cosa, profesor? Sí. Que me parece muy bien, no tengo ningún problema. Pero yo estaba tratando de insistir de ese modo precisamente para ayudarle a entender a ella qué es lo que dice efectivamente el texto, porque se suele cometer el error de la eisegesis, esto en general, entre todas las personas que se acercan a interpretar la Biblia después de leerla, se suele cometer este error, que es precisamente el de interpolar una idea ya preconcebida en el texto. Por lo tanto, algo que el texto no está diciendo se tuerce de tal manera que se hace que el texto diga aquello que la persona quiere que diga. Es por eso que yo estoy simplemente tratando de ayudarle, de mostrarle a ella cómo aquellas presuposiciones que ella tiene, porque son propios de las doctrinas de los testigos de Jehová, en el texto no figuran, sino que de hecho figura toda otra cosa. Por eso que trataba de decir en qué momento se está identificando únicamente el nombre Jehová con el Padre. ¿Por qué no podría identificarse, por ejemplo, con Jesús? Que, por cierto, pequeño dato, el nombre Jesús significa Jehová salva. Y, pues, todas las otras cosas. Entonces, estaba simplemente tratando de insistir en... por eso yo lo que nada más. Lo que le propongo a Michele y a Linet también es, ante estos casos, busquen la forma de formularlo como pregunta para que tenga que abordarlo la siguiente persona. Por ejemplo, un ejemplo simple sería... Bueno, a ver, Linet, ¿por qué necesariamente esta palabra debería traducirse de esta manera? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué presuponemos que solo tiene este significado? Es lo que yo podría hacer, nada más. Vamos a dejar que Linet exponga y haga la pregunta a Michele. Michele expone, hace su pregunta a Linet y así. Un intercambio de 15 minutos, es una pregunta a cada uno sin interrupción. Tratémonos de no tardarnos más de 3 minutos. Y un consejo que le doy a ambos, porque acá hay un tema de fondo que yo no quería entrar, pero veo que va a salir a la luz, es tratemos de entender con claridad que cada uno tiene una Biblia distinta. Asumamos esto, yo sé que es muy controvertido lo que digo, o sea, literalmente son 2 Biblias distintas. Después, si quieren, organizamos un debate especial, nuevamente con ustedes o con quien quiera. Yo
saben que tengo una amistad con Miquel y sé que es muy respetuoso y para mí es de los apologistas más preparados que hay, porque la discusión es cómo sé yo que esta traducción es la verdadera traducción. Pero esta es una discusión epistemológica de un orden superior, digamos. Hoy estamos discutiendo la divinidad de Cristo. ¿Cristo es o no es Dios? Tratemos de no salirnos, porque yo sé que vamos a terminar discutiendo cómo sé que tu Biblia está bien traducida. Básicamente esto se llevaría a ese punto, de los dos lados. ¿Se entiende? No. Tratemos de evitar ese punto de la traducción. Por mí lo podemos digo- usar solamente la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. No tengo ningún problema, ¿eh? Bien, bueno, entonces, Linet, 2 minutos, le hace la pregunta a Michele responde y le hace la pregunta a Linet y así hasta que lleguemos a los 15 minutos y terminamos hoy día. Sí, justamente, profesor. Bueno, yo hago referencia a la traducción del Nuevo Mundo porque básicamente vengo a exponer las ideas de los testigos de Jehová. Por eso estoy haciendo referencia a la traducción del Nuevo Mundo. Sin embargo, podemos ocupar cualquier otra traducción que, como bien comenta el profesor, si se da en otra ocasión, adelante, porque sí ya es un tema completamente diferente. Ahora, lo que explicaba Miquel anteriormente con respecto a ajustar nuestra idea preconcebida a un solo texto bíblico que encaje en esa idea, bueno, quedó claramente expuesto con el texto de Revelación al cual él se aferró. Ahora, con respecto a Juan 1.1, yo sí le pedí que lo leyera nuevamente porque Juan 1.1 dice claramente, y la palabra estaba con Dios. Entonces, en ese momento se distingue que son dos personas diferentes. Ahora, ojo, el Dios Todopoderoso no es una persona, es una esencia. Jesucristo sí llegó a ser una persona. Entonces, también es importante que diferenciemos esa parte, porque entonces si la Biblia nos está diciendo que Jesucristo estaba con Dios, y es muy clara, nuevamente yo digo, la Biblia es muy clara, en el principio la palabra existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Es decir, esto refuerza que, como testigos de Jehová, respetamos la divinidad de Jesucristo, y adicional a esto, entendemos que estaban al lado de su Padre. Ahora, también les quería comentar lo siguiente con respecto a la cuestión de el conocimiento que tiene el Dios Todopoderoso y el conocimiento que tiene Jesucristo como el Hijo de Dios. Sería una pregunta para Michele. Con respecto a Marcos 13:32, la Biblia dice, de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, ¿por qué estas palabras de Jesucristo demuestran nuevamente que Él no es esa esencia todopoderosa? Bueno, a ver, yo creo que no es muy correcto plantear dos argumentos y luego hacer una pregunta solamente con respecto al segundo argumento, porque si no se dejan caer cosas que no se puede, digamos, comentar si es que son correctas y cómo se está entendiendo o no. Además, si es que se hace una reducción, porque yo, por ejemplo, cité los primeros 3 versículos de Juan 1, y no solamente el primero, ni tampoco solamente una parte del primer versículo. Pero bueno, más allá de eso, bueno, yo te podría dar más de una respuesta en realidad, porque en el cristianismo se plantea más de una respuesta ante este versículo que es, la verdad, un poco oscuro. Por ejemplo, te podría contestar que Jesús estaba contestando en virtud de su naturaleza humana y no en virtud de su naturaleza divina. Eso implicaría justamente en Jesús algún tipo de, digamos, de límite, de limitación, porque pues la naturaleza humana tiene justamente algunas limitaciones, como pueden ser otras que son justamente el tener que crecer o el tener que morir y otras cosas por el estilo. Bien, ahora, también te podría contestar de otro modo, que a mí al menos es el que con el que yo más comulgo, que es precisamente en virtud del modo tomista. Y bueno, mira, si me das un momento, te lo leo directamente según la explicación de Santo Tomás de Aquino, para que puedas ver pues, otras maneras de poder responder a esto. Solo si me das 30 segundos, mientras tanto no sé si quieres comentar tú algo mientras lo busco, que lo tengo aquí entre los apuntes.
Sí, que me llama la atención que comentes que, bueno, de hecho ya sería la segunda vez que ocupas una palabra como que describe que la Biblia no es clara, ¿no? De hecho dijiste, tengo una explicación que es un poco oscura. Entonces, la verdad es que la Biblia yo creo que sí es bastante clara, no he dicho eso, no es misteriosa, yo no he dicho eso. Y no pero se yo no he dicho necesita eso. una interpretación para leer la Biblia. Muy bien, pero me gustaría que si quieres parafrasear mis palabras, sería bueno que pudieras parafrasearlas correctamente, porque yo no he dicho que yo tengo una explicación que es oscura. Yo he dicho que ese texto que tú has presentado es un texto oscuro. Y sí, en la Biblia hay cosas oscuras. No se entienden todas, digamos, muy claramente. De hecho, hay cosas en la Biblia que ni siquiera se entienden para nada, porque el entenderlas no es algo que Dios nos ha dado en este mundo, en este siglo, sino que solamente vamos a poder entenderlos en el venidero. Por ejemplo, el modo en el que nosotros conocemos, usando las mismas palabras del apóstol San Pablo. Ahora conocemos como en un espejo, pero cuando estaremos con Dios, ahí conoceremos plenamente, conoceremos como somos conocidos. Los espejos a los que estaba apelando el apóstol Pablo no eran espejos como los que nosotros usamos hoy en día, que nos transmiten un reflejo bastante bueno de nuestras imágenes, sino que eran espejos que si se pueden llamar espejos, a lo mejor sería un insulto para los espejos actuales, porque no se podía casi ver en realidad el tipo de reflejo que se daba. Entonces el apóstol Pablo estaba apelando a eso. Entonces, el decir que en la Biblia todo es claro y todo se puede entender claramente, significaría ir en contra de lo que la misma Biblia te dice con respecto a sí misma. No sé si me explico. Sí, te entendí esa parte. Bueno, pues bueno, aquí no lo encuentro, lo voy a tratar de decir, digamos, de memoria para contestar a tu pregunta. Básicamente, cuando se habla de no poder dar a conocer algo en la Biblia, no siempre se entiende en un sentido unívoco, de hecho es en un sentido equívoco. Muchas veces se da a conocer algo en el sentido no de que recién se llega a tener ese conocimiento que en un segundo momento, que en un primer momento no se tenía ese conocimiento, sino que es en el sentido de que cuando se dice que ahora no se va a dar a conocer y que se va a dar a conocer en otro momento, está haciendo referencia simplemente a que en otro momento será precisamente cuando se transmitirá ese conocimiento, pero no porque en un primer momento es ausente ese conocimiento en la persona que lo debería tener, en este caso en Jesús, sino simplemente porque en ese momento no era dado el permitirles conocer el día y la hora a los apóstoles ni tampoco a los ángeles. Esto, por ejemplo, nosotros lo encontramos cuando en el Antiguo Testamento, de hecho, está lleno de esto, porque esto sería un modismo judío. En el Antiguo Testamento encontramos continuamente a Jesús, por ejemplo, pidiendo pruebas a los diferentes patriarcas para que Dios pudiera conocer, para que Dios pudiera saber si efectivamente le iban a ser fieles o no, si es que efectivamente creían en él o no, si es que efectivamente le iban a ser obedientes o no. Y sin embargo eso no implica desconocimiento o ausencia de conocimiento en Dios, por parte de Dios, porque entonces ya no sería Dios si no supiera todas las cosas. De tal manera que lo que simplemente se está queriendo decir es lo que acabo de explicar, que no sé si quieres que lo repita, si ha quedado claro, y si no, lo repito sin ningún problema. Por ejemplo, aquí ya lo encontré. Aquí es como, por ejemplo, textualmente de Santo Tomás. Tampoco se puede pensar que el Hijo ignorase la hora de su venida, estando escondidos en él todos los tesoros de sabiduría y de ciencia, como dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo precisamente dice esto, estas son palabras textuales de su epístola, que estaban escondidos en Jesús todos los tesoros de sabiduría y de ciencia, y conociendo perfectamente lo más grande, es decir, el Padre. O sea, Jesús conocía al Padre, que es lo más grande. El sentido, por lo tanto, es este, porque el Hijo, constituido hombre entre los hombres, se portó como ignorante mientras no se lo reveló a los discípulos, porque es un modo de hablar acostumbrado en las Escrituras el que se diga que Dios conoce una cosa cuando la da a conocer. Por ejemplo, ahora he conocido que en verdad temes a Dios. Esto es, ahora hice conocer. O sea, no en el sentido de que tenía ausencia de conocimiento en un primer momento, como estaba explicando antes. E igualmente se dice a la inversa que el Hijo ignora lo que no nos hace conocer. Entonces, esta sería básicamente mi respuesta.
Ahora creo que me toca a mí, ¿no, profesor? Puede preguntar una pregunta breve y directa para Linet. Perfecto. Entonces, apelando otra vez a Juan capítulo 1, ¿no?, que estaba citando antes. En particular, pues sería bueno ver los 3 versículos, no solamente el primero. Pero aún así, digamos, una pregunta que va a abordar 2 partes. Si Jesús era la palabra que estaba con Dios, quedándonos solamente ahí, dado que fue más que nada donde hiciste hincapié antes, en esa primera parte, ¿no?, que la palabra estaba con Dios. Bien, ahora, si Jesús es la palabra que está con Dios, ¿en qué sentido está con Dios? ¿De modo accidental, como por ejemplo la palabra o el verbo, que también se puede traducir de ese modo, ¿no? La palabra o el verbo que está en nosotros, en nuestra mente, está en nosotros de modo accidental. O sea, no es propio de nuestra sustancia, de nuestra naturaleza. Bien, ahora, ¿la palabra estaba con Dios de modo accidental o de modo sustancial? Y dado que continúa, ¿no?, el texto diciendo que Jesús creó todas las cosas, que nada se creó sin él, entonces esto implicaría que él se creó a sí mismo, o que él es eterno y lo creó absolutamente todo, o esto contradeciría, o si no, habría que contradecir el propio versículo diciendo que aunque se dice que Jesús, o sea, la palabra, fue quien lo creó absolutamente todo, aún así él estaría excluido de ese versículo y por lo tanto sería contradecir al versículo en sí. ¿Cómo habría que entenderlos? Ok, primero te contesto con respecto al punto anterior y ahorita te contesto tus preguntas, perdón. Con respecto a la pregunta que yo te había hecho, entonces teniendo en cuenta que Jesucristo de alguna forma tiene todo el conocimiento, todas las perlas, entonces de alguna forma sí sabría el día y la hora. Me surge una pregunta, ¿y entonces el Espíritu Santo también tiene el conocimiento del día y la hora exacta en la que vendrá el fin? Es una pregunta que queda al aire. Y con respecto a lo que me estabas diciendo de si Jesucristo estaba con Dios de manera accidental, no, y yo creo que sí nos perdimos un poquito en la plática porque nuevamente me preguntas si si Jesucristo entonces se creó solo o si Jesucristo es eterno. Cuando esto lo toqué prácticamente desde el principio, Jesucristo sí tuvo un inicio, sí tuvo un creador que en este caso, Dios Todopoderoso, fue quien lo hizo. Entonces, a mí me llama un poquito la atención que hoy me preguntes, que ahorita me preguntes si Jesús se creó solo. Ahora, debemos entender que el Dios Todopoderoso es al único al que se le dan determinados títulos, como por ejemplo, Dios eterno. A Jesucristo en ninguna parte de la Biblia se le identifica como un Dios eterno. De hecho, si nos vamos a la Biblia, incluso nuevamente confirmando la divinidad de Jesús, en Isaías 9:6, dice, porque nos ha nacido un niño que nos ha dado un hijo y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, se le reconoce claramente a Jesucristo como un Dios, sí, pero no como el Dios Todopoderoso, y no se le dan los títulos que se le dan a su Padre. No sé si quedó clara esa parte. Le correspondía a usted hacerle la última pregunta, así ya cerramos a Michele, y ya, o si no directamente, no sé si como empezó, vamos a hacer lo siguiente. Como empezó exponiendo Linet, le dejamos los últimos 2-3 minutos a Michele, que pueda dar su último argumento para ser equitativo con cada intervención, y yo hago el cierre final agradeciendo a la gente de los superchats, a los que están conectados, y un mensaje final. Ok, bueno, me gustaría decir que sin darte cuenta, Linet, por implicación has contradecido la doctrina de los testigos de Jehová y has aceptado la doctrina cristiana y católica, en virtud de la cual se sostiene que Jesús nunca ha comenzado a existir, sino que es eterno y es consustancial con el Padre. Porque mi pregunta fue, ¿la palabra que estaba con Dios, en Dios, era accidental o
consubstancial. Y tú dijiste que no era accidental. Precisamente, no podría ser accidental porque si no, en Dios habría habría una composición. Y en Dios es imposible encontrar composición, porque Dios es absolutamente simple. Además, Dios es inmutable, es decir, que tampoco puede cambiar, no tiene ningún tipo de potencia pasiva a la cual esté sujeto que pueda ser actualizada. De tal manera que si la palabra que estaba con Dios, siendo que la palabra hace referencia a Jesús y Dios hace referencia a Dios, si no es accidental en Dios de la manera como la palabra en nosotros en cambio sí es accidental, entonces implica que la palabra es de la misma naturaleza y substancia y esencia que Dios. Por lo tanto, la palabra es Dios. Así como de hecho termina el versículo 1 sin el un que se añade porque no se encuentra en el texto griego. Pero bueno, esto como hemos dicho sería materia de otro debate. Además, cuando te hice también la segunda parte de la pregunta, que era referida al versículo 3, ahí también has mostrado precisamente ir en contra de otra doctrina fundamental de los testigos de Jehová, que es precisamente la de suponer que la Biblia es la palabra de Dios y lo que en la Biblia se dice, eso es efectivamente verdadero. Si en el versículo 3 se dice que todo lo que comenzó a existir ha sido traído a la existencia, o sea, ha sido creado, dicho en otros modos, por la palabra, entonces al decir que la palabra empezó a existir, estaría o bien cayendo en una contradicción en tu misma doctrina con respecto a la cristología, o bien estarías yendo en contra de lo que es la doctrina de la bibliología, es decir, aquello que se sostiene con respecto a la Biblia. Entonces, en ambos casos has caído en una contradicción, a menos que pues, quieras optar por la tercera opción, que es la correcta, precisamente sostener lo que el mismo versículo está diciendo, a saber que efectivamente todo lo que comenzó a existir ha sido creado por la palabra. Esto implica necesariamente que entonces la palabra nunca ha comenzado a existir, siendo que además, como ya se ha dicho, la palabra es consubstancial en Dios. Por lo tanto, al no ser un accidente, significa que posee la misma esencia absolutamente simple de la divinidad de Dios. Además, me gustaría también hacer notar que si Jesús fuera un Dios, entonces habría un problema, dado que este Dios le limitaría de algún modo al otro Dios, a saber, el Padre. Por lo tanto, habría una limitación y o estaríamos hablando de politeísmo o estaríamos hablando pues, de dos entes que ninguno de los dos son dioses, dado que hay una limitación entre ambos. Por lo tanto, ahí también habría un pequeño problema. Haciendo referencia a lo que yo estaba tratando también de mostrar antes con respecto al texto de Apocalipsis, pues aquel que ha de venir es unánime. Todo el Nuevo, incluso el Antiguo Testamento, es unánime en sostener que aquel que ha de venir es el Hijo. Y si ahí se habla de que Jehová es el Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir, que por cierto es un modismo precisamente judío y cristiano para hacer referencia al único Dios que existe, es decir, al tetragramaton, al que es traducido al español como Jehová, pues si Jehová, el Todopoderoso, ha de venir y Jesús es el que ha de venir, y además Jesús significa Jehová salva, por lo tanto Jesús es Jehová, entonces significa que aquel que ha de venir es Jesús, y eso significa que Él es el Todopoderoso. De ahí se sigue entonces otro atributo que tiene Dios, que tiene Jesús en este caso. Pues eso es básicamente lo que se sostiene con respecto a la divinidad de Cristo, con respecto a la cristología, que siempre se ha sostenido desde que Jesús ha venido a este mundo, ha transmitido luego el depósito de la fe a los apóstoles y ellos lo han seguido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que me gustaría que pudieras tratar de reflexionar sobre todas estas cosas y tratar de entender que la salvación, como tú bien sabes, solamente es en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, del Señor en el sentido de Dios, porque únicamente Dios podría pagar una deuda que ha sido cometida, que ha sido contraída con Él, porque esto se establece en virtud de la dignidad del ente. Y dado que la dignidad de Dios es infinita, la deuda que se ha contraído contra Él es infinita, y por lo tanto solamente alguien infinito podría pagar tal deuda. Ningún ser creado, ningún ángel, ni ninguna persona podría nunca hacer tal cosa. Entonces, para que puedas realmente aceptar el mensaje del Evangelio, creer que Jesús es tu Señor y Salvador en el sentido correcto, como siempre se ha entendido, entonces sería bueno que pudieras reflexionar sobre estas cosas y aceptar el verdadero mensaje del Evangelio y no otro que lamentablemente se comunica entre los testigos de Jehová. Esto es lo que realmente te permitirá reconciliarte con Dios y por lo tanto de este modo realmente ser justificada y recibir una adopción en virtud de los méritos del Hijo Jesucristo.
creo que estoy dentro de los 3 minutos. No sé si me pasé, espero que no. Un poquito, pero bueno, vamos a ser misericordiosos hoy día. Pido perdón. No, está bien, está bien. Es un diálogo. Espero ya para terminar que se hayan sentido cómodos ambos. De hecho, hoy nombré como a 5 moderadores más, atendiendo a evitar cualquier tipo de falta de respeto, no solamente al INET, sino hacia los testigos de Jehová. Yo reconozco que mi canal es principalmente seguido por gente católica, aunque tenemos gente de muy buena fe, que siendo evangélica también me siguen, también me apoyan. De hecho, están en nuestros grupos de filosofía porque buscamos entre todos dialogar. Y si lo convoqué a Linet y lo convoqué a Miquel es porque sé que son respetuosos, podemos discutir ideas y es lo que estamos haciendo aquí. Nada más, ya estoy muy tarde, estoy muy cansado. Saludos finales a miembro. Profesor, me regala 30 segundos para cerrar nada más el tema. Nada más 30 segundos rapidísimo. Miquel, muchísimas gracias por la última invitación. Brevemente, nada más la persona que esté procurando saber la verdad acerca de Dios no va a examinar la Biblia con la esperanza de hallar un texto que pueda interpretarse como algo que encaje o cuadre con lo que cree. Quiere saber más bien lo que la palabra de Dios dice. Entonces, quizá hallamos algunos textos que pensemos se pueden leer de alguna manera o de alguna otra. Sin embargo, desde un principio deberíamos notar que la mayor parte de los textos que utilizan quienes ocupan como pruebas de la Trinidad solamente mencionan a 2 personas y no a 3. Entonces, si la explicación trinitaria de los textos que tú me acabas de dar fuera correcta, entonces básicamente no estaríamos probando la existencia de una Trinidad porque en ninguno de los textos que me citaste se cita al Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa? Gracias. No, ¿sabe qué pasa? Que si usted le interviene, que por ser justo le tendría que dar la intervención a Miquel y ahí entraríamos No, en otro ningún tema. problema, profesor. Ningún problema. Está todo bien así. Si no, estamos con el tema de la discusión de la Santísima Trinidad y ahí vamos a otro tema más que es el Espíritu Santo. Que si quieren, no este viernes porque está con muchos cursos Miquel, pero más adelante podemos hacer, si quieren, el mes que viene, un nuevo debate sobre el Espíritu Santo. Un tema muy apasionante que con gusto lo discutimos. O sea, porque acá tengo que empezar con lo que es la hermenéutica, con lo que es el quehacer teológico. Si vamos al tema de la sola escritura, que yo con gusto podemos convocarlos ambos, es otro tema de debate. Porque aquí hay un debate de fondo. La sola escritura, que yo entiendo que ustedes adhieren, al menos conceptualmente, no digo ustedes, me refiero a Linet. Sí, tampoco. Claro, pero en el sentido, no en el sentido luterano, sino en el sentido, no quiero ser despectivo y no quiero que se malinterprete. Hay un debate respecto a la autoridad. ¿Por qué el católico piensa que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué el testigo de Jehová piensa que la Biblia es palabra de Dios? Y a partir de allí es qué autoridad tiene el magisterio para uno, qué autoridad tiene la organización para otros. Es una discusión aparte. No quiero entrar ahora, porque se nos va el debate 3 horas más. Por eso simplemente me dedico a saludar. Rápidamente a Daniel Siegel, que nos apoya, Luis Hernández, que está siempre presente, Dios te bendiga, gracias a usted podemos seguir haciendo las obras de caridad en los merenderos y dando clases gratis, muchas gracias. Nuestro querido hermano Gamaliel, es pastor evangélico, está aquí apoyándonos, Dios le bendiga muchísimo. Oscar Orellana nos dice, saludos, buena exposición de posturas, al igual que Linet, soy un testigo no practicante, cada vez me gusta más tu contenido, gracias, bendiciones. Bueno, Oscar, esperemos que se hayan salido cómo hemos sido cuidadosos de no faltar el respeto a nadie. Braulio García, muchas gracias. Nos veremos el viernes que viene en clase. Respecto, punto fundamental que ya me habían preguntado. Yo no voy a reaccionar a este debate, no voy a tomar postura, porque son 2 personas que le tengo aprecio. Creo que sería injusto porque me parece que sería injusto porque se notaría quizás que yo tengo una amistad con Miquel, entonces tengo que ser ético. Si es un debate de otra persona, sí, pero yo hoy, en este momento de mi vida, he generado una gran amistad con Miquel. Entonces ya no es como antes, que sí podía reaccionar a un debate de él. Ya no, ¿por qué? Porque tengo una gran amistad con él y perdería mi objetividad en un análisis. Sépanme, otro punto importante. Este video sí va a estar público por ahora hasta que Miquele decida subirlo a su canal, que lo va a hacer cuando quiera. Lo puede hacer esta noche, mañana o el lunes. Cuando él decida subirlo a su canal, yo lo voy a dejar este video o en privado o solamente para miembros. ¿Por qué? Primero porque quiero ayudar a que su canal crezca. Entonces, lo que lo quieran ver luego más adelante para reaccionar, que lo vean desde el canal de él, toman visualizaciones a él, porque bueno, es mi amigo,
sin faltar el respeto a Linet, pero es mi amigo, entonces quiero que crezca el canal de él. Solamente por esta razón. Si él lo sube hoy a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana queda en privado mi debate. Y solamente lo autorizo a él o a Linet, que son los que han desplegado el intelecto, a utilizar el video en sus canales, porque son ellos los autores, no yo. Entonces, esto lo aclaro desde ya. Ellos son los únicos autorizados a utilizar el debate hoy día. Nada más, gente. Dios les bendiga muchísimo a todos. Gracias a todos por estar, por el apoyo. Gracias, Laura Hernández. Antes que me olvide, recen unos por otros, oren unos por otros, este es un mandato. Gracias a todos por el respeto. Gracias a todos por el respeto. Y lo único que les digo es, veo que hay algunos de mis alumnos aquí, está Flordez y Denise. Sí, en el grupo que tenemos de filosofía, allí sí, yo voy a hacer una devolución, pero porque es una devolución privada solamente para mis alumnos. Eso lo aclaro desde ya. Solamente para mis alumnos. Tienen allí mi Patreon, pero es una devolución privada desde el análisis de la lógica y la retórica. Nada más, no meter con juicios de valor. Gracias, Sandra. Dios les bendiga a todos. Profesor, espera. Sí. Preguntan si Linet tiene canal de YouTube. ¿Tiene canal usted? Sí, de hecho, ya ve que tenemos el canal de Voces Provida, si lo buscan así, Voces Provida, o el canal de Fixius TV. Igual, si van a subir el en vivo, puedo mandarles el canal, porque, bueno, ya ve que básicamente ahorita traemos ese proyecto entre manos. Es nuestra pequeña contribución a la batalla cultural. Donde me han entrevistado días pasados, así que ahí me van a tener nuevamente compartiéndolo. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias.